Buenas tardes a todos, dejando atrás ya la parte referente a la organización política del Estado y a los temas de personal, empezamos a abordar lo que concierne a los aspectos procesales comunes a todos los procedimientos. Estas cuestiones generales lo son sobre el proceso civil inicialmente, aunque luego se van a proyectar sobre otros órdenes jurisdiccionales, y el marco normativo en el que se ubican nos lo proporciona la LEC, sobre la que han percutido diversas reformas, la más reciente de ellas, la que tiene como protagonista a la Ley Orgánica 1/2025 sobre el Servicio Público de Justicia. Por coherencia lógica y por orden numeral, la primera cuestión general, objeto de atención en la LEC, lo son las partes. Las partes son los sujetos que ocupan las posiciones de actor o demandante y de demandado o parte pasiva. Las partes son los que están ostentando la titularidad de los derechos y son también aquellos sobre quienes recaen las cargas procesales. La LEC dedica a las partes el título 1 del libro 1, artículos 6 a 13, tratando de la capacidad para ser parte, de la capacidad procesal, de la legitimación y de la pluralidad de partes. Hablamos de la capacidad procesal y de la capacidad para ser parte. Y lo hacemos invirtiendo el orden. Primero hablaremos de la capacidad para ser parte y, a renglón seguido, trataremos de la capacidad procesal. La capacidad para ser parte se contiene en el artículo 6 de la LEC y se puede definir como la aptitud genérica e independiente del procedimiento concreto para aparecer como sujeto procesal, como titular de derechos y como titular de obligaciones procesales, es decir, demandar, ser demandado, realizar actos válidos, etc. La capacidad procesal se reconoce a las personas físicas, sean españolas, sean extranjeras. También, lógicamente, a las personas jurídicas, tanto públicas como privadas. Y, asimismo, la LEC la atribuye a entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca expresamente capacidad para ser parte, como las comunidades de bienes dinámicas o funcionales, etc. También tienen capacidad para ser parte, especificándose dentro del ámbito de las personas jurídicas públicas, el Estado, las autonomías, las entidades locales y organismos autónomos. Es decir, la capacidad de parte la tiene prácticamente todo, incluso aquello, como hemos visto, que no ostenta la condición de persona. Cuestión distinta es la capacidad procesal. La capacidad procesal se define como la aptitud para realizar válidamente actos procesales de alegación, disposición, prueba, impugnación y ejecución. Se corresponde con la capacidad de obrar civil, es decir, con una comparativa que todo el mundo comprenderá,
igual que en el tema del Código Civil se habla de personalidad, de personalidad y de capacidad de obrar, de capacidad jurídica y de capacidad de obrar, aquí también se habla de capacidad para ser parte y de capacidad procesal, que es la capacidad de obrar civil, es decir, la capacidad de realizar actos válidos en derecho. Los mayores de edad, con plena capacidad de obrar, tienen capacidad de actuar por sí mismos. Cuestión distinta es el caso de los menores no emancipados, de las personas con discapacidad jurídicamente declarada, con el alcance y contenido de la declaración judicial que así lo constituye, y el conocido caso de los ausentes. En estos supuestos aparece una representación necesaria, que es una representación legal. Respecto de las personas jurídicas, y en la medida en que no son una persona física y no pueden obrar por sí mismos, la ley les confiere una representación, que en este caso no es una representación legal, sino que es una representación orgánica y que puede coincidir o puede no coincidir, es decir, puede darse el caso de que una persona física ostente la representación orgánica y otra persona física ostente una representación voluntaria. La falta de capacidad procesal, conforme dice el artículo 7.3 de la LEC, es subsanable y el tribunal concede un plazo de subsanación que se concreta en la designación de un representante o en la acreditación de la capacidad. En el supuesto de que esta subsanación requerida no se haga efectiva, se declararía la inadmisión de la demanda o la nulidad parcial. Diferencia clave. La diferencia clave, como hemos comentado y como ahora repetimos, estriba en que la capacidad para ser parte identifica quién puede ser sujeto del proceso y la capacidad procesal identifica a quién puede actuar válidamente en el proceso. La pluralidad de partes es una circunstancia que tiene lugar cuando en una o en ambas posiciones, posición actora o posición demandada, intervienen varias personas físicas o jurídicas. En este sentido, cabe hablar de tres supuestos: litisconsorcio activo, varios demandantes, pluralidad en posición actora; litisconsorcio pasivo, varios demandados, pluralidad en posición pasiva; y litisconsorcio mixto, cuando se dan sendas pluralidades en ambas posiciones. Clases principales: litisconsorcio voluntario o facultativo, previsto en el primer número del artículo 12 de la LEC. Posibilidad de acumulación subjetiva de acciones, es decir, que varios actores demanden conjuntamente o que un actor demande a varios. Requisitos: conexidad por causa de pedir o conexidad por objeto. El tratamiento procesal recorre los siguientes puntos: libre decisión del actor o actores. Recordemos que estamos hablando del litisconsorcio voluntario, no del necesario. Economía procesal, porque se evitan sentencias contradictorias. No obliga a demandar conjuntamente, salvo las excepciones que veremos cuando tratemos del otro litisconsorcio, del necesario. Y si no se acumula, cada acción puede tramitarse separadamente
salvo que se dé la prejudicialidad, es decir, salvo que se dé aquel supuesto en el que una de las acciones concierna a algo que al resolverse percuta en las circunstancias envolventes a la posibilidad de plantear la otra. En cuanto al otro litisconsorcio, es el necesario. El necesario aparece contemplado en el segundo número del artículo 12 de la LEC y se concreta en la obligación de demandar conjuntamente a todos los sujetos frente a los cuales la tutela solicitada solo puede hacerse efectiva por inescindibilidad de la relación jurídica material. Sería algo parecido a las obligaciones mancomunadas que hemos tenido ocasión de comentar cuando tratábamos de los temas de derecho civil. Los requisitos consolidados por la doctrina del Tribunal Supremo serían los siguientes tres: nexo común inescindible, homogéneo y paritario entre presentes y ausentes, lo que se llama comunidad de riesgo procesal. La pretensión solo puede satisfacerse frente a todos de una manera conjunta, por ejemplo, la nulidad de un testamento con varios herederos forzosos, etc. Y finalmente, en tercer lugar, el caso del ausente que no ha prestado aquiescencia. El tratamiento procesal del litisconsorcio aparece en el artículo 420 de la LEC, que se refiere al juicio ordinario, pero que por analogía se aplica también en el procedimiento, en el juicio verbal. En primer lugar, de oficio. El tratamiento procesal es de oficio. Tratamiento procesal de oficio quiere decir que el tribunal, sin necesidad de que nadie lo solicite, aprecia la falta de litisconsorcio pasivo necesario al examinar la demanda y, una vez examinado, si ha lugar a ello, concede plazo al actor para demandar al ausente. Si no se integra, si no se da esta integración de la litis, lo que se produce no es otra cosa que la desestimación de la demanda por falta de litisconsorcio necesario. Esta falta de litisconsorcio necesario se configura como un presupuesto procesal de orden público conforme al segundo número del ya citado artículo 420 de la LEC. No es una excepción dilatoria, en tercer lugar, sino causa de inadmisión. El litisconsorcio activo necesario, menos frecuente, se produce una integración similar. Finalmente aparece el tema de los MASC, mediación, etc. En este caso, el litisconsorcio necesario no impide el intento de MASC, pero requiere participación de todos para su efectividad, según confirma la doctrina reciente del Tribunal Supremo. En resumidas cuentas, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal son presupuestos esenciales. El artículo 10 de la LEC impone que se aprecia de oficio si procede. La pluralidad, litisconsorcio, responde a economía y efectividad, con el necesario como garantía de cosa juzgada material y derecho a la defensa que remite al artículo 24 de la Constitución.